Paz y bien para cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Qué alegría estar ya en el séptimo tema de este curso, Dame un nuevo corazón. Hoy vamos a desarrollar el tema, la herida del costado de Jesús sigue viva. En estas vísperas de las exequias fúnebres de su santidad el Papa Francisco, el Papa de la Esperanza, vamos a poner bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo esta enseñanza diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos infinitas gracias hoy y siempre, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, te agradecemos por el don de la vida, te agradecemos porque nos has permitido dejarnos guiar por su santidad el Papa Francisco, a quien tú llamaste a tu presencia, el Papa de la Esperanza. Te pedimos por su eterno descanso y también nos unimos a la Iglesia Universal para que el Espíritu Santo se derrame sobre el colegio cardenalicio para poder elegir al nuevo sucesor de Pedro. Ponemos bajo tu gracia también esta séptima enseñanza. La herida del costado de Jesús sigue viva porque tú has resucitado. Te pedimos para que esta palabra entre en nuestra vida, para que la podamos actualizar y para que nos llene de su gracia, de su amor, de su presencia y de su consuelo. Todo esto, Señor nuestro Dios, te lo pedimos en ese nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús el Nazareno, bajo la dulce intercesión de María siempre Virgen, con el poder y la gracia de tu Espíritu Santo, tú que vives y reinas en unidad y eres Dios, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Qué alegría estar confiando en que el Sagrado Corazón de Jesús nos consuela, nos anima y nos guía. Que esa llama del corazón de Jesús, que sigue viva porque vana sería nuestra fe, dice el apóstol Pablo, si Cristo no hubiese resucitado. El llamado en esta enseñanza es a dejar intronizar, a dejar entrar la palabra de Dios a nuestra vida y hacerla vida, para ir a dar consuelo, como el Sagrado Corazón de Jesús resucitado nos consuela a cada uno de nosotros. ¿Cuántos momentos hemos vivido de una forma personal en que hemos tenido la necesidad de recordarnos de las palabras de Jesús que dijo también: vengan a mí los que están cansados y agobiados, los que están desconsolados, que yo los haré descansar? Una palabra que por la gracia de Jesús resucitado nos debe guiar para nosotros vivir las dos dimensiones de Jesús resucitado, en el ayer y en el hoy. Hoy vamos a profundizar de su santidad el Papa Francisco, de la carta encíclica Delixis Nos, sobre el amor humano y divino del Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a profundizar en los numerales 151 al 153, donde nos invita a través de estos numerales 151 al 163, nos invita, como les decía anteriormente, a vivir las dos dimensiones de la vida, pasión, muerte y sobre todo de la gloriosa resurrección del crucificado que ha resucitado para darnos vida, vida eterna y abundante. Para que nosotros vivamos esas dos dimensiones, no solo como un acontecimiento que cambió la historia en el pasado, sino como una historia que está viva, como un acontecimiento que está vivo y que nos debe de hacer el llamado a ser partícipes de esa vida, pasión, muerte y sobre todo gloriosa resurrección en el presente de nuestro Señor Jesucristo.
Dos dimensiones del misterio pascual del resucitado de Cristo Jesús, que son dadas no por nuestras virtudes, no porque seamos santos ni porque seamos pecadores, sino dos dimensiones en el pasado y en el presente que son dadas por la gracia, por ese amor divino del Sagrado Corazón de Jesús. Hay tantas manifestaciones de Cristo resucitado y vivo que en el uso de la razón son inexplicables. Les invito a que vean la película católica brasileña Inexplicable, donde vamos a poder descubrir cómo también en nuestra vida, en distintos momentos de alegría, de gracia, de emoción, de tristeza, de desolación, de desconsuelo, de distintas formas, a través de distintas personas, se nos manifiesta la gracia, el poder de la fe, de la esperanza y del amor de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos del 31 en adelante. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos del 31 al 34. Este trozo de la palabra está bajo el nombre de la lanza. Los judíos, como era el día de la preparación, para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy solemne, rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los retiraran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió agua y sangre. Esta es palabra de Dios. El Cordero sin mancha, el Cordero que había muerto por nuestros pecados para darnos vida eterna, estaba ya muerto. Y al ver que había fallecido nuestro Señor Jesucristo, uno de los soldados le atravesó la lanza de su costado derecho y dice que de allí brotó agua y sangre. De allí brotó el sacramento del bautismo y los demás sacramentos que nos dan la gracia de poder vivir como hijos de Dios resucitado. Si ustedes se recuerdan, en las diversas películas que hemos visto de la pasión de Cristo, ese soldado, uno de los soldados que estaban en ese momento, dijo: en verdad, este era el Hijo de Dios. El poder del agua y de la sangre, el poder de la vida sacramental, el poder del bautismo y de los otros demás sacramentos que nos permiten también a nosotros, bajo la fuerza del Espíritu Santo, reconocer y anunciar que Jesús es el Mesías, que Jesús es el que habría de venir, que Jesús es verdaderamente Dios, sin pecado, dando su vida por cada uno de nosotros. El que allá en la cruz, dentro de sus 7 palabras, dijo en primer lugar: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy día, ¿cuántos acontecimientos que enlutan a tantas familias ocurren porque muchos no saben lo que están haciendo?
o sabiendo lo que están haciendo, no están conscientes de la voluntad perfecta de Cristo resucitado. Y es ahí en el costado donde decimos hoy día, guiados por su santidad el Papa Francisco, en esta carta encíclica sobre el amor humano y divino del Sagrado Corazón de Jesús, que la herida del costado de nuestro Señor Jesucristo sigue viva. Sigue dando esa gracia de la vida sacramental, sigue sangrando para darnos la bendición, pero también sigue sangrando y seguimos coronando el Sagrado Corazón de Jesús cada vez que nos apartamos de su voluntad, cada vez que caemos en la tentación, cada vez que pecamos, cada vez que nosotros no estamos conscientes, como lo va a desarrollar la carta, de consolar a aquel que, si bien no necesita de nuestro consuelo, nos está invitando a consolar como Él nos consuela. Vayamos siempre en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, versículos del 1 al 9. El día de la resurrección, el sepulcro vacío. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 9. El primer día de la semana, va María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y ve que la piedra la habían quitado del sepulcro. Echa a correr y llega a Simón Pedro, al otro discípulo a quien Jesús quería, y le dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo, Juan, y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro, siguiéndole. Entra en el sepulcro y ve los lienzos en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a los lienzos, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que, según la Escritura, Jesús debía de resucitar entre los muertos. Que Jesús debía de resucitar entre los muertos. El encuentro de Simón Pedro y posteriormente el encuentro de Juan, el discípulo amado, a quien Jesús en la cruz del Calvario le había dicho: hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Es a partir del encuentro con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que los discípulos creyeron en lo que había anunciado nuestro Señor Jesucristo. Pero vayamos, hermanos y hermanas, concluyendo que nuestra fe no está cimentada en el sepulcro vacío. Nuestra fe está cimentada en la resurrección y en la gloriosa ascensión de nuestro Señor Jesucristo al reino de los cielos. Un dato interesante en esta cita bíblica del Evangelio según San Juan capítulo 20 es cuando Simón Pedro, dice el versículo 7, y el sudario que cubría su cabeza no se encontraba junto a los lienzos, sino plegado en un lugar aparte, sino se encontraba doblado en un lugar aparte. ¿Qué significado tenía haber encontrado este
trozo de tela, este sudario que cubría el rostro de nuestro Señor Jesucristo, doblado en un lugar aparte. Para los judíos, cuando están compartiendo una cena, el encontrar hasta el día de hoy, el dejar doblado esta mantilla, significa que aún no han terminado, que van a continuar. El mensaje de Jesús que ha encontrado Simón Pedro en San Juan capítulo 20, versículo 7, es de que el sudario que cubría su cabeza no se encontraba con los lienzos, sino se encontraba doblado en un lugar aparte. Porque la misión de Jesucristo para nosotros, los de ayer, los de hoy y de siempre, continúa hasta la eternidad. Vean qué hermoso es dos elementos dentro de tantos que hay dentro de estas dos lecturas bíblicas: el poder de la sangre del costado de nuestro Señor Jesucristo y del agua que brotó de ese costado, de transformar inclusive a un soldado romano que expresó: en verdad este es el Hijo de Dios. El cimiento no de encontrar el sepulcro vacío, sino de que Jesús ha resucitado, porque si no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. La exhortación que nos hace la carta encíclica a través de los numerales 151 y 163 es a que viajemos en el tiempo a poder acompañar, o cómo podría transformar nuestra vida si nosotros espiritualmente estamos viviendo la vida, la pasión, la muerte y sobre todo la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estar acompañando a Jesús, estar acompañando a María, estar acompañando a las otras mujeres, a María la de Magdala, aquella que fue a encontrar que el sepulcro estaba vacío, aquella a quien la voz del ángel le dijo: ¿por qué buscáis dentro de los muertos a aquel que está vivo? Muchas veces en el amor humano de nosotros nos seguimos hundiendo en la tristeza de la separación de un ser querido. Cuando nosotros confesamos en el credo que no solo creemos en Dios Padre Todopoderoso, creemos en Jesucristo, creemos en el Espíritu Santo, creemos en la Iglesia, sino también creemos y esperamos en la resurrección de los muertos. Yo no sé, hermano y hermana, si estás viviendo un dolor angustiante del cual no has podido salir hasta el día de hoy, porque falleció un familiar, un integrante de la familia, tu cónyuge, un hijo. Pero hoy la palabra de Dios, el Sagrado Corazón de Jesús, quiere llegar a tu vida para consolarte, para decirte: levántate, come y bebe, porque el camino aún es muy largo. Levántate, porque volverás a salir a lucir tus adufes dentro de gente festiva, porque dice el Señor que en medio de esa angustia, en medio de ese desierto, de ese desconsuelo, Él te sigue amando con amor eterno. Vayamos a profundizar en estos numerales 151 al 163,
de la carta encíclica de su santidad el Papa Francisco, hablándonos de la devoción que debemos de tener sobre el consuelo. Numeral 151. La herida del costado, donde el soldado había introducido la lanza, de donde brota el agua viva, sigue abierta en el resucitado. ¿Cuántos estamos sedientos de esa agua viva que nos sacia la sed, de esa agua que nos sigue dando vitalidad para seguir adelante? Porque sigue abierta la herida del costado del resucitado, la herida provocada por la lanza y las llagas que coronan el Sagrado Corazón de Jesús, corona de espina. El corazón del resucitado mantiene estas señales de la entrega total que implicó un intenso sufrimiento por nosotros. Pero un sufrimiento que no fue en vano, un sufrimiento que fue entrega de ese amor ágape, de ese amor pleno, de ese amor total, que a pesar de que nosotros seguimos muchas veces ignorando el sacrificio de Jesús, seguimos coronándolo con una corona de espinas, Él sigue creyendo, confiando y esperando en nosotros. Es inevitable que el creyente desee reaccionar, no solamente frente a este gran amor, sino también ante el dolor que Cristo aceptó soportar por cada uno de nosotros, porque no fueron los clavos quienes lo sostuvieron, sino fue el amor. Las razones que emanan del Sagrado Corazón de Jesús. Numeral 154. Puede parecer que esta expresión de la devoción no tiene suficiente sustento teológico. Puede parecer. Sin embargo, el corazón tiene sus razones. El sensus fidelium intuye que aquí hay algo misterioso más allá de nuestra lógica humana y que la pasión de Cristo no es un mero hecho del pasado. Podemos participar en ese pasado en base a una de las 3 virtudes teologales que es la fe. Podemos ser partícipes de seguir coronando. Podemos ser partícipes de ver cómo emana sangre y agua del costado de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ser partícipes de ese momento en que Jesús exclamó las 7 palabras. Podemos ser partícipes del dolor, sustentado en la fe, en la esperanza y en la caridad que vivió nuestra Santísima Madre, la siempre Inmaculada Virgen María. O bien también podemos ser partícipes humanamente, como lo fueron los otros discípulos que se encontraban encerrados por miedo. Yo no sé cuál sea el temor que estés viviendo tú o tu familia el día de hoy. Es normal, es natural, pero en la fe podemos viajar también a ese momento en que Jesús resucitado se le aparece a sus discípulos y les dice: soy yo. Aquí están las llagas de mi mano derecha, de mi mano izquierda, de mi pie izquierdo, de mi pie derecha, y aquí están las llagas de mi costado. De tal forma que en su segunda aparición resucitado le dijo a Tomás: dichosos aquellos que creen, aunque no han visto. Creer en la fe
viajar en la fe a estos momentos de dolor, de angustia que vivió nuestro Señor Jesucristo. De todos modos, dice el numeral 155, nos preguntamos cómo es posible relacionar con el Cristo vivo, resucitado, plenamente feliz y al mismo tiempo consolarlo en la pasión. Acompañar a Jesús plenamente felices, una gracia, un fruto del Espíritu Santo, en la alegría de su resurrección. El que no necesita nuestro consuelo nos está invitando a consolar el Sagrado Corazón de Jesús, a consolar esa llaga del costado que sigue viva, para que nosotros vayamos, después de este encuentro, vayamos a consolar a aquellos que están viviendo momentos difíciles. El Papa Pío XI escribía y decía: ¿cómo podrán estos actos de reparación consolar a Cristo, que dichosamente reina en los cielos? Respondemos con palabras de San Agustín, quien decía: dame un corazón que ame y sentirá lo que digo. Un alma de veras amante de Dios, si mira al tiempo pasado, ve a Jesucristo trabajando, doliente, sufriendo durísimas penas por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Tristezas, angustias, oprobios, quebrantos por nuestras culpas, tal y como lo relata el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 5, y sanándonos por nuestras llagas, sanándonos por sus llagas, porque por sus llagas hemos sido sanados, por sus llagas, por su gloriosa resurrección, después de haber descendido a los infiernos, hemos sido liberados para que en la fe y en la esperanza y en el amor podamos vivir la vida eterna. Numeral 156. Esta enseñanza del Papa Pío XI merece ser tenida en cuenta, pues cuando la Escritura sostiene que los creyentes que no viven de acuerdo con su fe, por su cuenta vuelven a crucificar al Hijo de Dios. Hebreos 6, versículo 6. Cuando no vivimos en la fe, volvemos, dice el numeral 156 y Hebreos 6, capítulo 6, volvemos a crucificar al Cordero de Dios. Porque por fe hemos sido sanados, por fe hemos sido liberados, por una fe que se sustenta en el amor de Jesús resucitado. Vayamos ahora más adelante al numeral 159. Tener lágrimas de compasión. El llamado que nos hace Jesús, que hizo, que hace y que seguirá haciendo es: sean compasivos y misericordiosos como mi Padre y yo somos compasivos y misericordiosos. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, ante el dolor, ante una enfermedad, ante un desierto, hemos visto llorar a un familiar, a un amigo, a un vecino, y terminamos nosotros también llorando? Porque estamos sintiendo su dolor, porque lo estamos acompañando en ese momento de enfermedad, en ese momento de angustia. Y dice el numeral 159 de Delixis Nos: tener lágrimas de compunción, en cambio, es arrepentirse
seriamente de haber entristecido a Dios con el pecado. Llorar de arrepentimiento. Un arrepentimiento que es personal, pero un arrepentimiento que lo quiere iluminar, lo quiere guiar el Espíritu Santo de Dios. Es indiscutible que todos y cada uno de nosotros tenemos innumerables cosas de las cuales nos debemos de arrepentir. En el matrimonio, perdóname porque no te lo quise decir. Esto ni lo estaba pensando yo realizar. Lágrimas de confusión, en cambio, deben de ser lágrimas de arrepentimiento, un arrepentimiento serio de haber entristecido a Dios con el pecado. Es reconocer estar siempre en deuda y no ser nunca nosotros acreedores por virtudes propias de la gracia de Dios. Si cuando llegamos a la celebración eucarística, lo primero que hacemos por invitación del presidente de la asamblea es reconocernos pecadores, porque la gracia de la palabra, la gracia eucarística, es dada para todos por igual. Numeral 161. En la herida del pecado, disponiéndonos a recibir precisamente allí, en esa herida, la caricia del Señor. Miren qué bello lo que escribió el Papa Francisco en el numeral 161 sobre el amor humano y divino del Sagrado Corazón de Jesús. En la herida de nuestro pecado, de nuestros errores, debemos de estar conscientes en la fe y en la esperanza de que en medio de esas heridas, pero en base a nuestro arrepentimiento, podemos precisar allí la caricia del Señor. Díganme si no es bonito, si no es hermoso, que en un momento de nuestra vida, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestra familia, nos acaricien. Ánimo, vamos a salir adelante. Hoy el Señor quiere entrar a tu vida, quiere entrar a esas heridas que vienes arrastrando en tu vida y de generación en generación para sanarlas, porque solo el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, solo el Espíritu Santo puede sanar y cicatrizar las heridas que hay en tu corazón. Hoy el Señor quiere acercarte a ti en este momento para acariciarte, para decirte: eres criatura hecha a mi imagen y semejanza. Eres la niña de mis ojos. Es por ti por quien yo he cargado con la cruz de tus pecados. Es por ti por quien me he vuelto a levantar después de esas 3 caídas. Es por ti que soporté el dolor en la cruz del Calvario. Es por ti que yo he descendido a los infiernos para vencer a la muerte. Es por ti que yo he resucitado. Estoy a la diestra de Dios Padre y es por ti que he enviado al otro Consolador, al Espíritu Santo. Dejémonos acariciar por el amor resucitado de nuestro Señor Jesucristo.
Ya para finalizar, en el numeral 162, dice: en algún momento de estas contemplaciones del corazón creyente, debe de resonar aquel dramático reclamo del Señor: consuelen, consuelen a mi pueblo. Isaías 41. Y nos viene a la memoria las palabras de San Pablo, que nos recuerda en 2 de Corintios 1:4. San Pablo nos recuerda que Dios nos consuela para que nosotros podamos dar a los que sufren el mismo consuelo que recibimos de Dios. En estas palabras del apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 4, el Señor nos está manifestando que nos está haciendo el llamado a ser partícipes de la misión del consuelo. Nosotros que hemos sido y seremos siempre consolados, debemos de ir a consolar. Pero para eso el punto de partida es el encuentro. El punto de partida es recibir y dejar actuar al Espíritu Santo en esos impulsos que muchas veces la razón cuestiona, pero que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos ha impulsado y nosotros nos hemos cuestionado? ¿Será que voy? ¿Será que doy? ¿Será que le digo? Y nos quedamos en el será. El será que nunca fue. Pero dice que nosotros debemos, para que nosotros podamos dar a los que sufren el mismo consuelo que recibimos de Dios. Y termina el numeral 163 de Delixis Nos, diciéndonos, en base al Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 8, la palabra de Dios dice: la gloria de mi Padre, dice Jesús, la gloria de mi Padre consiste en que ustedes den frutos y frutos en abundancia. Somos semilla de Dios, somos semillas del sembrador que nos está llamando a dar frutos, y el fruto en este séptimo tema es consolar a los que sufren, a los que lloran, a los que se lamentan, a los que están pasando la noche oscura, consolarlos como Jesús nos ha consolado, nos consuela y nos seguirá consolando a cada uno de nosotros. Ahí donde te encuentras, en el hoy, y guiados por el Espíritu Santo en la historia de tu vida, yo te quiero invitar a que tomes una actitud de oración e invoquemos a la Santísima Trinidad diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú que estás vivo, que has resucitado y que has enviado al otro Consolador, te damos infinitas gracias, porque tu corazón, de esa llaga del costado, sigue brotando el agua que da vida, el agua que yo necesito para seguir con energía, para seguir adelante. Porque sigue brotando la gracia de la vida sacramental. Señor, tú conoces nuestra vida, nuestras angustias, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Te pedimos, Señor, que nos alimentes con tu cuerpo y tu sangre, porque el camino en fe sabemos que aún es muy largo. Te pedimos perdón
porque muchas veces te seguimos coronando, te seguimos provocando dolor, porque muchas veces seguimos metiendo la lanza en el costado cuando no actuamos en base a la fe, a la esperanza y a la caridad. Hoy, Señor Jesús, abro mi corazón a la gracia, porque tú me consuelas y me estás llamando a ser partícipe de tu misión para ir a consolar a otros a través de una sonrisa, a través de una caricia, a través de saber escuchar, a saber de palabras de consejo, consolar a otros que están desconsolados. Te pedimos por los que sufren y lloran, por aquellas heridas que han sufrido a lo largo de la vida, pero que hoy, en el nombre poderoso de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu, son cicatrizadas y liberadas, porque hemos sido creados en amor, en paz y en alegría, para ser felices, para poder disfrutar de todo lo que tú nos das a través de tus manifestaciones inexplicables en el uso de la razón, pero explicables en la fe. Todo esto, Señor nuestro Dios, en tu gloriosa resurrección, te lo hemos pedido y lo recibimos con el poder del Espíritu Santo, bajo la gracia, la dulce intercesión maternal de María siempre Virgen, tú, Señor, que vives y reinas en unidad y eres Dios, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Nos unimos, hermanos, a la Iglesia Universal por el eterno descanso de su santidad, el Papa de la Esperanza, el Papa del Jubileo 2025, para que, habiendo entrado ya él en el reino de Dios, goce de las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos y hermanas, y recuerden siempre que en el Sagrado Corazón de Jesús podemos confiar, podemos encontrar consuelo, podemos encontrar amor, paz, fe y esperanza. Paz y bien, y recuerden que Cristo Rey nos ama y nos ama con amor eterno.